Nada, que alejados nada vamos a hacer. Y entonces estamos aquí conectados, hechos uno con su espíritu, hechos uno con lo que Él quiere en esta mañana. Entonces vamos a darle inicio a este devocional en esta mañana. Voy a ir instalando aquí el equipo. Y decía el título, que es muy importante. Hay una contraparte allí y dice: la sabiduría y la mujer insensata. Entonces vamos, y siempre hemos planteado en este capítulo lo importante que es edificar. Recuerdan que hace días estábamos hablando en proceso de edificación, lo importante que es estar en el proceso de edificación, lo importante que es concientizarnos de las áreas que están en edificación en nuestra vida. ¿Qué aporta Dios? ¿Qué suma Dios al proceso de edificación de nuestra vida? O sea, ¿cómo interviene Dios realmente en ese proceso de edificación? ¿Cómo se da ese suceso y cómo se da ese acontecimiento en la edificación de las personas? Ayer, cuando habla de las 7 columnas, hemos planteado en muchas oportunidades que la edificación puede cambiar, pero las columnas de la edificación usted las tiene que tener muy sólidas. Puede cambiar el formato, puede cambiar la casa, el baño, la sala, puede cambiar. Espérame un momento. Nosotros podemos cambiar todo lo demás, toda la estructura, la fachada. Usted puede coger una casa y puede cambiarle la fachada, puede cambiarle los baños, y desconociendo mucho el tema, más bien analizándolo desde la sabiduría de Dios, no he visto la primer persona que llegue y diga: no, no estoy de acuerdo con esas columnas, las voy a cambiar, las voy a modificar. De pronto, su aspecto, la forma de esas columnas no son como que acordes, no tienen como, de hecho, las columnas no tienen como muy buena apariencia, no tienen muy buena fachada las columnas. Y la idea y uno de los propósitos por los cuales trabajamos con la sabiduría de Dios, integramos a Dios a nuestra terapia. Permitimos que Dios, déjame un momentico aquí. Permitimos que Dios se integre, es porque necesitamos ser edificados como columnas. Entonces les decía, dentro del proceso de edificación, nosotros no podemos estar, y nosotros tenemos que tener claro, y les decía, por eso integramos a Dios en este proceso, porque las columnas y los pilares que necesitamos para sobreedificar una buena casa, para tener una buena casa,
una buena estructura, para estar bien cimentados, hay columnas que tienen que ver mucho con Dios, que tienen que ver realmente con el manejo que Dios da a la vida de nosotros. Y hay personas que dentro de su libre albedrío o desde su voluntad no les gusta que les pongan las columnas, no les gusta ser cimentados, porque a veces esa parte de columnas, de fundamentos, no es fácil. Creo que hay que ahondar, creo que hay personas que pueden pintar, pegar ladrillos, pero el tema de los fundamentos o de las columnas, creo que se necesita un poco más de, de capacidades. No cualquiera fundamenta, no cualquiera pone las columnas o los cimientos de una casa, de un edificio, ni se diga. El pintor, el electricista, el que hace el baño, qué sé yo, el que pega cerámica, baldosa, tiene unas capacidades, pero el que sabe que tiene que poner las columnas bien puestas porque si no la casa se viene a pique. Entonces, reitero, ¿cómo están sus fundamentos? ¿Cómo está trabajando usted en la fundamentación de su vida? Y aquí dice el Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Por eso, en la escuela de sabios, nosotros planteamos 7 fases, 7 etapas. Número 7 representa perfección. Aquí están. Por eso usted ve aquí 7 muñequitos que hace parte de una edificación. Pero nosotros aquí en año y medio nos vamos a quedar cortos. La edificación siempre va a ser un proceso consciente. Siempre le va a decir a usted, hay que seguir trabajando, hay que seguirle dando, hay que seguir mejorando, hay que seguir cambiando, hay que seguir reforzando. A veces en temas de cimientos, tienen, yo me imagino, sacudidas, sismos, que es importante hacer refuerzos. Hay personas que hay que hacerle refuerzos en los cimientos, en las columnas. Hay otros que creen estar bien cimentados y nos damos cuenta que esas columnas no están haciendo nada. Hace unos, yo creería que casi 2 años, un señor allí en el barrio San Vicente, en Cali, compró una propiedad. Le costó como casi 400 millones. Y entonces, después de que yo le presté varios muchachos fueron a trabajar allá derribando, nos regaló todo, muchas cosas de esa casa, todo lo del reciclaje nos lo regaló. De hecho, nosotros fuimos a cuidarle esa propiedad y trabajaron varios muchachos, llegaron a trabajar como hasta 6 muchachos allí. Y recuerdo que hablando con él, eso fue hace poco, él me dice, él me dice, él me dice, Matías, hablé con la ingeniera y lo que me vendieron fue un elefante blanco. ¿Por qué? Porque esta casa, para lo que yo la quiero, yo quiero hacerla de 3 pisos, no tiene los cimientos, no tiene las bases, es una casa grandísima, ahí en el barrio Versalles. Dice, no tiene la estructura para lo que yo quiero. O sea que en este momento
me toca demoler todo. Y yo empecé a ver, yo iba y le daba vuelta a los muchachos como abrían unos huecos grandísimos. Y eso tenían que formaletear unas estructuras como cuadradas. Habían unas columnas que eran como redondas, así como unas bases redondas, otras que eran cuadradas. ¿Y qué problema? Yo veía cómo ese señor renegaba, se quejaba que la obra estaba atrasada, que no habían podido, que habían colocado unos maestros y que no les había quedado bien las columnas, que no le daban, que no tenía, que no eran las medidas, que les dijeron que de ciertas medidas y que empezaron a hacerlas de otras. De hecho, lo poco que sé, eso sí, no soy experto, los muchachos saben que soy, que soy malo hasta para cambiar un bombillo respecto a ese tema. Lleva demasiado hierro, hacen como que los castillos y todo eso, y tienen una estructura de hierro demostrando demasiada fortaleza. Si usted no tiene bien solidificado las bases, las columnas, y usted se las deja mover, ojo, se las deja mover por el área emocional, por el área mental. Usted no puede estar moviendo su proceso por emociones, por sentimientos, por ideas, por argumentos que no son. Por eso, cuando nos precipitamos emocionalmente, hacemos unos juicios supremamente errados, supremamente errados. Actuamos mal, decidimos mal, juzgamos mal, juzgamos mal. Por eso le decía, usted puede cambiar todo lo demás de la estructura, menos las bases. Y dice, la sabiduría labró, bueno, hoy no voy a hablarle tanto de eso, labró su casa, hablemos de esa casa, dice, labró sus 7 columnas, inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino. 7 columnas importantísimas para el desarrollo del ser humano. Si quiere conocer de esas 7 columnas más a fondo, lo invito a que vea la Escuela de Sabios, que se repita la grabación de la Escuela de Sabios, que se ha venido hablando de eso, de las fases, de las etapas. Y si quiere seguir aprendiendo y si le interesa a usted crecer y conocer, también lo invito al próximo retiro de familias que está programado más o menos como a mes y algo, casi 2 meses, mes pasado. Y allí vamos a hablar de esa estructura, de esas columnas que necesitan una casa para que pueda estar firme, sólida, para que los vientos, los mares, las circunstancias, los terremotos, los temblores no la tiren al piso. De hecho, puede haber muy buena fachada. Hay casas con muy buena fachada, pero si no tiene buenas columnas, un temblor va para el piso. Necesitamos casas antes que con buenas fachadas, por eso primero son las columnas, por eso primero son las bases, toman más tiempo y ya de último la fachada. Por eso usted no fue a la fundación a engordar, por eso usted no fue a la fundación a mirar la última marca de ropa, a engordar lo externo, sino lo interno. Lo interno tiene que ver con las columnas, que no se notan, pero están allí para resistir cualquier embate, cualquier circunstancia dura. Y usted en la fundación debe trabajar más sobre las columnas que sobre la misma edificación. Creo que la edificación pasa a ser después el resultado de usted estar bien cimentado. Hace poco hablábamos del tema y les demostraba que a veces en la primer columna ya vamos rajados. La primer columna no la tenemos bien estructurada, bien
formaleteada. Y si usted no la tiene bien estructurada y bien formaleteada, tengo entendido que no le pueden echar el concreto, que es el que funde. Por ahí hay una palabra que dice fundir. Usted tiene que estar fundido a Dios. Y hay personas que no están fundidos a Dios. Hay personas que no están fundidos a los principios. Los cambian continuamente. Cambia su estado de ánimo, cambian las circunstancias por un saludo, por una llamada, por una tienda, cambian la estructura. O sea que no era columnas. Cambian los principios, los negocian y automáticamente el formato se desintegra. No pasa así en lo natural. Como es en lo natural, según el modelo de una casa, de una vivienda, usted no está jugando con las bases. Y ahí sigue diciendo que es donde yo quiero saltarme. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ya hablando de la mujer insensata. La mujer insensata puede ser literal o puede ser una figura, porque la palabra de Dios también habla en sentido figurado. Hay simbologías, hay analogías, hay parábolas donde nos dan una enseñanza, donde nos ilustran para darnos una enseñanza a nosotros. Y esa mujer insensata también puede ser nuestra propia alma loca, nuestra propia mente, emociones y voluntad cuando están desenfrenados, cuando no tiene una base, una columna que la frene. Entonces esa alma empieza a ser insensata, esas emociones. Todavía vemos personas con demasiados años, con Luis lo hemos hablado y lo vemos, este fin de semana hablamos bastante de eso, que todavía hay mucho almatismo. Por eso perdóneme que se lo diga. Esos sentimientos, esos lazos emocionales que a veces han amarrado a la familia, hace a veces que se luche tanto con los procesos familiares. A veces evoluciona el proceso en la fundación, pero el proceso familiar a veces es muy complejo porque se mezcla todo, es un salpicón de emociones, de mente, de ideas, de juicios, de prejuicios, de traumas, de heridas, de juzgamiento, de señalamiento, de culpabilidad, y por eso uno tiene que ir separando. Eso es de la fachada, eso es del techo, eso es del baño, las columnas están firmes. Y eso es lo más importante y eso es lo que nosotros debemos vigilar. Y aquí sí le quiero decir algo. Dice a cualquier simple, ven acá. Ojo, ¿quién es un simple? Una persona que no tiene vida espiritual. Además de la parte espiritual, activar en nosotros la facultad de la conciencia, la psiquis, que hasta Freud lo dijo en psicología. Es la parte consciente de nosotros y tiene que ver con la parte cognitiva también. Nosotros elevamos nuestro nivel de conciencia y cuando esa facultad, búsquelo en un diccionario, verá, es una facultad de la conciencia. Cuando usted activa esa facultad, usted también activa algo que solamente lo da la vida espiritual y se llama discernimiento. Cuando usted activa el discernimiento, usted logra identificar, introspeccionarse, tanto en la edificación de su casa, tanto en las columnas de su casa. Edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y cuando usted tiene discernimiento, usted logra, usted no se sienta a beber, no se sienta, actúa con cordura, no se sienta a comer cualquier cosa, no se sienta a comer
negativismo, no se sienta a comer, inconformidad. Cuando usted está coma, inconformidad, cuando alguien se va de la fundación, siempre digo, después es que hablan. El inconforme, el que por qué esto así, que por qué el clima, que por qué me toca hacer esto, que por qué me toca lavar el baño. Entonces usted está, cuando eso es lo que usted expresa continuamente, es lo que usted, de lo que usted se está alimentando. Yo le digo a las personas, todo lo demás se corrige en el camino. Todo lo demás hace parte de la construcción o edificación de las columnas. Pero a veces no nos gusta que nos estructuren carácter, servicio, visión, liderazgo, que son importantes, que son importantes. Necesitamos un carácter, eso también lo enseñé en el retiro de familias, las 4 caras, las 4 personalidades de la recuperación. Necesitamos un carácter firme para nuestra parte humana, que a veces pasa a ser una parte débil también. Y si no tenemos carácter, no nos vamos a anteponer. Necesitamos a veces para obedecer, para someternos, para acogernos, para aprender. Aprender de mí que soy manso. Por eso necesitamos la cara del becerro. Necesitamos la visión del águila, que eleva tanto hasta las alturas, pero después necesitamos volver y aterrizar a la tierra, pero no como águila porque nos pueden devorar. El águila solo viene y coge un pescado, una culebra y se lo lleva otra vez para arriba donde nadie lo puede alcanzar. Pero si usted necesita estar aquí en la tierra, tiene que estar como un león para despedazar todo lo negativo, para no ser permisivo, para no contemplar lo malo. Un león cuando tiene hambre despedaza lo que sea, se le tira lo que sea. No se preocupa que, ay, van pasando unas cebras por allí. Asimismo, nosotros tenemos que ir teniendo esas estructuras claras en nuestra vida para que a cada rato la casa no la vengan a derribar. Yo me cansé que me derribaran, por eso trabajo más sobre la edificación y soy consciente y tengo más discernimiento de la edificación y no pongo en juego mi edificación. Y dice a cualquier simple, ya le expliqué, es el que no tiene espíritu. Ven acá, a los faltos de cordura dice, vení, comed mi pan, bebé del vino que yo he mezclado, deja las simplezas y vivid. Andad por el camino de la inteligencia. Y aquí dice, el que corrige al escarnecedor acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y lo que siempre hemos hablado, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Tremendo eso. ¿A quién hay que corregir? Al sabio. ¿A quién hay que darle más? ¿A quién hay que edificar más? ¿A quién hay que construir más? Al sabio. Al sabio. Y a veces usted quiere, recuerde, dentro del discernimiento y la conciencia, cuando hablamos de Dios, hay personas que no quieren edificación y no les gusta lo de Dios. Hay familias que usted los invita al devocional y no les gusta. Los invita a la escuela de sabios y no les gusta, pero quieren exigir una edificación bien estructurada y no se dan cuenta que sus columnas, como hijo, como padre, como jefe, como hermano, como amigo, como siervo, como hijo de Dios, las columnas nos pueden estar fallando, pueden tener falencias. Porque ¿qué movió? Yo no sé si ustedes recuerdan una de las cosas que viene a mover el diablo y que le movió el diablo, el enemigo que vino a matar, hurtar y a destruir a Adán y Eva, lo que le movió fue las columnas.
Si ustedes recuerdan Sansón cuando le sacaron los ojos, ya conté, creo que ayer hablé de la historia de Sansón, un hombre que peleaba con 300 y los destruía, y le habían dado una columna, el secreto del cabello. Lo cogió Dalila y venga, mi hijo, tan, siéntese en mis piernas, y lo redujo a un bocado de pan. Y lo dominó emocionalmente, lo esclavizó, lo encarceló emocionalmente y lo entregó a los enemigos. Le sacaron los ojos, pero en su misericordia, Sansón le dijo: Dios, dame la oportunidad de que no quedes burlado. ¿Y sabe qué hizo Sansón? Se paró de las columnas, Dios le devolvió la fuerza y los mató a todos. Hasta él murió allí. Pero él se lo pidió a Dios para no terminar siendo él, pues, decir, estos queden burlados, por decirlo así. Pidió la justicia de Dios. Y entonces, en ese orden de ideas, Dios ministra al hombre según su estado. Si usted está en el espíritu, Dios lo ministra así. Si usted está en el alma, Dios lo ministra así. Y si usted está en la carne, Dios lo ministra así. Pero uno de los propósitos que quiere Dios no es que usted sea inteligente, sino que además de eso sea sabio. Por eso lo edifica. Una persona sabia le importa más las columnas que la fachada. Le importa más las bases sólidas que pensar si usted duerme estrecho o si el colchón está duro. Creo que todo eso se corrige. Lo de la comodidad y lo del confort es importante para el ser humano, pero creo que es más importante las bases que se llevan. De pronto usted no se va a llevar a veces la mejor fachada, así no se vaya gordo de la fundación. Yo no me engordé en la fundación. Yo me engordé fue en la calle y ahora. Pero me llevé buenas bases, me llevé buenas columnas, me llevé buenos cimientos de obediencia, de sujeción, de amor, de perdón, de paciencia, de resiliencia, de dominio propio, para enfrentar todo lo que uno tiene que batallar en el día a día. Entonces, ¿a quién hay que darle? Al sabio. Si usted no está como sabio, no hay que aumentarle el conocimiento. No hay que darle más, hay que antes recogerle la piola. Y cuando uno empieza a corregir al insensato, al escarnecedor, al impío, pues sencillamente reduzcamos los no es enemigos. Por eso siempre uno es el malo, la fundación es la mala, los líderes son los malos y la persona es una blanca paloma. Cuando usted está actuando con sabiduría, usted se da cuenta que esas bases y esas columnas se las están colocando, así sea de una manera que a usted no le gusta mucho, pero hacen parte de la estructuración de las columnas y de las bases para la edificación. Déjese edificar a la manera de Dios. No edificamos a la manera de los hombres. Edificamos a la manera de Dios. Amén. Entonces cedo la palabra. Es mi aporte. Luis. Buenos días, apóstol, bendiciones. Bendiciones para todos. Leo. Buen día. ¿Me escuchan? ¿Aló? Buen día. ¿Me escuchan? Sí, señor, sí, pastor. Bueno, hablamos de edificación. El apóstol decía de las columnas y todo esto lo que lleva a una edificación. O sea, cuando hablamos de sabiduría, el principio aquí es del proverbio es que nos dice que tenemos que edificar en ella. O sea, tenemos que edificar la sabiduría. La sabiduría no llega por arte de magia. La sabiduría hay que edificarla, hay que construirla, hay que trabajarla, hay que estar cada día creciendo en ella. Tocamos lo de las columnas ahora y me llamaba mucho la atención porque si yo mando a hacer una casa, como en mi caso particular que días pasados, antes de nacer mi hija, yo mandé a edificar una pieza. El pensado era hacerle al techo, pero decidimos hacerle una plancha. Le hicieron, creo que fueron unas 6 columnas.
Y, y me llama la atención eso porque yo miraba las columnas y ellos las formaletearon o las encofraron, no sé cómo es que le dicen, con la misma medida, con la misma medida. Y muchos de nosotros queremos edificar la sabiduría con algunas cosas de Dios y con algunas cosas del mundo, con algunas cosas de lo espiritual, pero también con algunas cosas de la carne. Y el resultado de la edificación a lo último puede ser que cuando se ponga la plancha, que diría yo que es la sabiduría, o sea, pongamos que la plancha es el temor del Señor, pues va a flaquear en alguno de sus puntos, porque edificaste no sobre bases sólidas de lo espiritual, sino que has metido algo de Dios y algo de lo que a vos te parece bien. Siempre en Mondomo sucedió un caso particular con un líder que yo tuve muchos años y él alguna vez desentechó la cocina y se robó los containers y se los comió estando de guardia. Él después de 3 meses confesó esto y yo lo primero que le dije es, edificaste mal y tenés un roto en tu edificación. Y lo más probable es que más adelante, cuando lleguen los vientos y los terremotos y los temblores y los golpes del mundo, te caigas efectivo. Pasaron 6 años y se estortilló. ¿Por qué? Porque edificó mal, no edificó sobre la sabiduría. Por eso dice, ven, dice a cualquier simple ven acá, y ahí aparece lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? O sea, a lo vil y menospreciado de este mundo, escogió Dios para avergonzar lo sabio del mundo, o sea, la sabiduría humana, porque es que también tenemos que diferenciar, ¿no? Hay sabiduría humana y hay sabiduría celestial, hay sabiduría terrenal y hay sabiduría de lo alto. O sea, hay muchos tipos de sabiduría. Por eso es que Proverbios nos repite tanto. Yo soy sabio en mi propia opinión. No te hagas sabio en tu propia opinión, no te hagas sabio en tus propios conceptos. Deja que trabaje Dios, deja que trabaje Dios. Entonces, si nosotros no empezamos a rehabilitarnos, a regenerarnos o a desintoxicarnos sobre principios de sabiduría, pues cuando el líder te corrija, te vas a enojar. Ahí es cuando te das cuenta que sos un total insensato. Cuando te corrigen por lo bueno y para que hagas lo correcto y te enojas, no estás edificando sobre la sabiduría, es el primer síntoma. Porque es que dice que eso le toca a cada uno, nos está diciendo el mismo proverbio acá, ¿no? Dice, dice a cualquier simple ven acá, a los faltos de cordura dice, vení, come mi pan y bebé de mi vino que yo he mezclado. Deja las simplezas y viví, anda por el camino de la inteligencia. O sea, deje de ser simple, hermano. Si usted lo corrigen, es porque usted necesita trabajar en algo. Pero si usted se enoja, repito, es el síntoma que le está dando su propio proceso de que usted no está edificando sobre sabiduría. Por eso dice, corrige al sabio y te agradecerá y será más sabio, pero corrige al insensato y se enojará. Entonces, ¿en cuál posición estamos hoy? ¿En la de la sabiduría o en la insensatez? ¿O somos simples, que cualquier cosa que nos dicen nos daña y salimos bravos y salimos corriendo? Oiga, y tenemos tanta sabiduría humana que vamos y convencemos a la familia. Esa es la sabiduría terrenal, animal y diabólica de que habla el apóstol Santiago. Y convencemos a la familia y la familia cree. Y, oiga, y lo más tenaz ahí es que ya han vivido esos procesos anteriormente la misma familia y vuelven y creen y vuelve y se repite el ciclo y no salen del círculo, como decíamos en la escuela de sabios, en el círculo, ese círculo vicioso que no nos deja avanzar mucho más allá. La sabiduría está ahí. ¿Por qué ponen a la mujer insensata ahí en este proverbio de hoy? Porque es una de nuestras falencias. O sea, si esa columna del apetito sexual, del desborde de la silla, vos no lo tenés controlado y edificaste la sabiduría, o pretendés haber edificado la sabiduría sobre esas columnas, unas de espiritualidad y que yo trabajo sobre esto y que yo soy bueno en esto y que yo soy bueno en aquello, pero dejaste otras columnas sobre esa edificación
que son las naturales, las carnales, pues déjeme decirle, hermano, que lo más probable es que en algún momento ese pedazo de su edificación, de su construcción personal, porque es que uno puede poner la mezcla, otro puede poner las varillas, otro puede poner esto, otro puede revolver el cemento y echarlo sobre esa columna, pero el responsable de la obra del té es usted. Usted es el que tiene que aprender a discernir si lo que le hicieron estos maestros de construcción está bien o está mal. Por eso hasta la misma Biblia dice desechar lo malo y retener lo bueno. La columna usted la puede disfrazar como quiera. Es que hay veces esas columnas pueden quedar un poquito torcidas, pero ¿sabe cómo las cuadran? Volviéndola a entablar, a ponerle esas formaletas, esas tablas, y la cuadran y la dejan más derechita, pero por dentro está torcida. Las varillas están torcidas, van mal. A la verdad por fuera se muestran bonitos, pero después puede venir una situación incómoda ahí a la hora de recibir peso y de recibir contención y de recibir confrontación. Estas columnas se pueden venir abajo. O sea, ¿sobre qué estamos edificando? El pilar fundamental es la sabiduría. Todas las que dice el apóstol, las 7 que él dice, la gracia y todo esto, son las reales, pero sobre el fundamento abajo, los cimientos abajo, todo está en el temor del Señor. O sea, es la sabiduría en sí. ¿Qué tan sabio te estás haciendo hoy? Uy, lo que me dice el líder es cierto, lo que me dice el apóstol es cierto, lo que me dice el pastor es cierto, o sea, me están corrigiendo lo bueno, yo acepto mi líder, yo acepto mi líder. Pero ese acepto tiene que salir del corazón, no de labios para afuera. Acepto mi líder y a los 2 días salís corriendo como una loca de ahí para arriba. Y ni entendés por qué corres. Y te sabes la filosofía universal, que es tomada del proverbio, huye el impío sin que nadie, sin que absolutamente nadie lo persiga. Ahí no está hablando, huye el sabio, porque es que el que hace sabio cada día, pues ¿de qué va a huir? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? ¿Para qué corro? ¿Para dónde huyo? Y la filosofía universal dice eso. O sea, ¿a dónde puedo ir? ¿A dónde puedo esconderme? ¿A dónde puedo esconderme de mí mismo? Eso es sabiduría, todo se edifica sobre la sabiduría. Esa sabiduría que acompañó aún en la creación. Esa es la verdadera sabiduría. Aprender cada día más, edificarnos cada día más sobre ese fundamento que está puesto, que es Cristo, la principal piedra del ángulo. Esa piedra que está ahí, que la colocaron ahí, yo tengo que pararme sobre la roca. Edificó su casa sobre la roca, no edificó su casa sobre la arena. ¿Sobre qué estás edificando hoy? ¿Sobre esa roca o sobre arena? Pues déjeme decirle que si usted edifica sobre arena, pues vendrán vientos, porque dice ahí para los dos, tanto para los que edifican sobre la roca como los edifican sobre la arena, para ambos les llegarán los vientos, soplarán las lluvias, tronará, golpeará fuerte la vida. Y a eso es que queremos llegar nosotros, que cuando la vida te golpee, no salgas como un loco a buscar una botella de cerveza o una caneca de aguardiente o tu droga de preferencia y te escondas de ti mismo diciendo, no, es que eso me trataron mal, no, es que así no es, no mamá, no papá, no esposa mía, así no es, yo, usted es la que me jode la vida, yo por eso es que consumo, salen con una bobada y te hace simple, es tu vida. Es tu vida. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres necio, pagarás tú solo. Nadie lo va a acompañar. Mijo, por más que lo quieran, lo acompañan hasta el hueco del cementerio. Ahí para allá todo el mundo se devuelve. Ahí lo dejan solo mano a mano. Hasta ahí por más que lo quieran. Llorarán y de pronto hasta se resbalará alguno y caerá sobre el cajón ese de madera. Pero no conozco el primer caso donde digan entiérrenme con él. Lloran amargamente, pero a las 3 horas ya todo pasó. Pagarás tú solo. Y si fueres sabio, para usted lo será. Usted es el que se hace sabio.
Y la sabiduría está en todas. Dice a cualquier simple, ven, preparó la mesa, sirvamos, mezcló el vino. Ella está ahí para la fiesta, para la fiesta. Hoy doy gracias a Dios por la vida de todos. Realmente un día excelente, un día de victoria, un día de triunfo. O sea, no hay más, hijo, ya todo está servido. Nos lo han puesto ahí. Toma lo bueno, desecha lo malo. Amén. Dios les bendiga. Amén, Luis. Amén, pastor. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén, bendiciones. Amén. Muchas gracias. Entonces, Muchas gracias. decíamos que estas enseñanzas, estas figuras y estos proverbios nos dejan mucha riqueza. Cuando habla de edificación, cuando habla de sabiduría, cuando habla de simpleza, tenemos que prestar mucha atención. Una vida puede ser edificada con consejos. Hay personas que no han podido ser edificadas y estructuradas, Luis lo mencionaba, porque quieren que se les revuelva de todo. Quieren de Dios, quieren de lo humano, quieren de tradición. Es más, hay padres que creen que lo que le funcionó a ellos le va a funcionar a los hijos. Son un formato muy distinto, muy diferente. ¿Ya? Entonces, hay que prestarle atención cuando habla de edificación, de columnas, de bases. Amén. Leo iba a decir algo. Leo le iba a añadir algo, le va a añadir algo a la No, reflexión de hoy. buenos días, apóstol. Quiero decirle algo, sí, claro, que lo quiero mucho este programa. Hoy vine con la intención de escuchar. Muchas veces hay que escuchar, y hoy estoy para escuchar, hoy estoy para aprender a semejantes sayayines de la teoterapia. Los quiero mucho, los amo mucho. Ánimo y para adelante. ¿Usted cree que hay personas que se les dificulta o hay personas que les gusta la edificación pero no les gustan las columnas? ¿Usted cree que esos personajes se ven en la fundación? Apóstol Luis Buitrago, no hay dónde echarlos. La idea es que yo entre a un proceso, pero que entre que entre con la convicción de que, primero que todo, encontrarse con Dios, porque no te has encontrado con Dios. La idea es encontrarse con Dios para hacer un buen proceso. La idea no es, ¿por qué yo? Regálame 3 minutos, apóstol. Es que yo te voy a decir una cosa. Hay personas que entran porque están calientes en el barrio. Hay personas que entran porque la esposa los echó. Hay personas que entran para ganarse nuevamente las llaves de la casa. Hay personas que entran porque les prometieron un taxi nuevo de almacén. Hay personas que entran porque les prometieron un viaje a España, a Holanda, a Bélgica. Entonces, por eso es que son los malos procesos, mi líder apóstol. Yo debo entrar es con duro. Yo debo entrar es con el corazón en la mano. Yo debo entrar es de convicción. Empezar, empezar una nueva vida. Y empezar una nueva vida tiene responsabilidades. Gracias, apóstol. Gracias por darme la oportunidad. Apóstol, te dejo un momento que me está entrando una llamada importante también. Dale, mi Leo, dale. Eso es real. Eso es real. Hay personas que se les dificulta dejarse fundamentar porque no tumban estructuras, ojo, viejas y obsoletas. Yo voy a estar tanto en la fundación, 2 meses, 1 mes, 3 meses, 6 meses, porque llegaron no a trabajar esas columnas y esa edificación conscientemente. Así a veces toca guerrear y maciar, porque aquí toca guerrear y maciar. Pero estamos en la edificación. Pero hay personas que no les interesa la edificación porque todavía están en la fundación o su decisión fue tomada bajo circunstancias, por mamá, por la presión del barrio, por una calentura. O sea, fue una decisión movida circunstancial
o fue cogido en contra, fue enganchado en contra de la voluntad de manera involuntaria al proceso o al tratamiento. Pero a partir de ahí hay que trascender y hay que avanzar. Usted llegó por circunstancias, lo presionó una circunstancia, pero a partir de ahí usted tiene que convencerse de lo importante que son para ustedes las columnas y la edificación. Yo utilizo un término y les digo, déjese formar, déjese formar. La formación es importante en el proceso, la crianza. Uno está criando adultos y si son jóvenes, uno está madurando, uno está afianzando, uno está fortaleciendo, uno está nuevamente reciclando principios como la honestidad, la verdad, la sinceridad. Sí, mi líder, yo ya lo hice. Sí, señor, sí, apóstol, ya está hecho. Idea. Ayer salí de la fundación a las 10 de la noche. A las 10 se debían acostar. A las 10:05 me estaba llamando el líder. Que se acostaron, perdónenme, no sé si es la expresión, y se desacostaron. Y me tocó que ahí mismo devolverme. Porque si usted trabajó la columna, una de ellas, que es la verdad, a ustedes no tienen que estar empujando todo el tiempo. ¿Por qué? Por eso nos acostumbramos a que nos empujen, nos volvimos dependientes de que nuestra mamá nos tiene que poner la alarma, el despertador, nos tiene que llamar, nos tiene que poner la ropa. Si no es la mamá, es la mujer, si no es la mujer, es los hermanos, es los amigos, es la tía. Y no evolucionamos. Entonces, pues nada, agradecerle a Dios por su palabra, abrirnos la mente y el corazón a la edificación. ¿Qué ajustes va a hacer Dios hoy en nuestras columnas? ¿Qué ajustes va a hacer Dios hoy en nuestra edificación? Y no actuemos con simplezas. Simple es el que se deja apagar el espíritu, se deja apagar la conciencia y se queda toda la vida. No, me trajeron, yo estoy aquí porque me tocó. Ahí ya está bloqueado usted para que le estructuren las columnas. Pero esa persona que eleva su nivel de conciencia, se empieza a ver la edificación, se empieza a ver sólido. Hay cosas que lo quieren sacar de la fundación, pero está más consciente de que le falta columnas, que le falta edificación. Hay personas que incluso se lo quieren llevar y no se quieren ir ya de la fundación. Como el que no tiene columnas y no tiene bases, que si se le abre la puerta, que si se deja solo, sale. Puedo mencionar muchas personas. El domingo, por ahí se pincharon, por ahí los cogió la policía, los muchachos, buscando a otro, en Dapa. Por ahí se encontraron a otro que se había ido, se había volado en una cita médica, dijo, no, tengo un dolor de oído, y apenas se bajó del taxi arrancó a correr. O sea que era un pretexto el tema médico. Para huir, no le interesaba la edificación. Y me llamó mucho la atención porque había como una zozobra y todo eso que pasó, eso fue el día domingo. Todas esas situaciones, digámoslo así, fueron complejas, pero en esas, uno de los muchachos arrancó por Dapa, dio la vuelta y salió por Menga y llegó a Cali. Y estaba la zozobra. Es más, ahí está, por ahí está conectado en la escuela y lo vi. ¿Será que regresa? ¿Será que vuelve a la fundación? Pues déjeme decirle que le doy gracias a Dios que ese muchacho tiene buenas columnas, tiene buenas bases, porque él solo llegó, bajó, se pincharon, no podían irse todos. Entonces él dijo, me voy y cojo un bus y llego a la Fundación Agua, a Villasamán. Y efectivamente, yo dije,
¿Será que vuelve o no vuelve? Déjeme decirle que a veces hay pensamientos que carecen de edificación. Hay pensamientos a veces negativos. ¿Será que se va? ¿Será que se voló? ¿Será? Los mismos muchachos me decían, ¿qué era ese personaje? Pero mire, llegó, se reportó, informó, llegó, no se puso a dar vuelta, cogió su bus, retornó, cumplió la misión. ¿Por qué? Porque tiene columnas, tiene bases sólidas, porque ama su edificación, porque no se va a dejar derribar por las circunstancias, no se va a dejar derribar. De pronto vio en la calle, se le pasó por la mente, volate, andate, tirate. De pronto vio a alguien con una cosa que se llama pipa o con una pata, qué sé yo, con un humo, y de pronto se le pasó, no sé, suele acontecer. Pero mire, tiene columnas bases, tiene cimientos sólidos, se los ha dejado poner, se ha dejado cimentar y cumplió la misión, regresó. El hijo pródigo, cuando fue y vivió perdidamente y regresó a la casa del padre, regresó a dejarse poner las columnas, los cimientos bien puestos, para que no los estuvieran sacudiendo y para que no lo estuvieran derribando. Si usted no quiere que lo derriben, si usted no quiere que le derriben a veces su casa bonita, su fachada bonita, déjese poner buenos cimientos. Y hay personas expertas en cimientos. Ese es el líder, ese es el operador, ese es el director, ese es el clínico, ese es el que Dios le puso, el pastor, el líder, el que sea, le está colocando cimientos. Sino que los cimientos no se lo van a poner como gusta, como usted pretende. A veces hay formas de poner cimientos de maneras muy duras, de maneras muy fuertes, de maneras muy complejas, por decirlo así. Dejarlo solo a usted, desconectarlo por un momento, no visita, no llamada, para que usted esté concentrado en la edificación de sus columnas. No estarle moviendo emociones, que me haces falta, que te amo, que mi bebé precioso, que abráceme duro, abrázame fuerte, amor, te lo pido. Creo que es una canción. Ya, entonces a veces dejamos esas áreas allí en stand-by, el área laboral, el área de los recursos, todas esas áreas no es que no vayan, sino que las dejamos en stand-by porque priorizamos en las columnas, en las bases, en los cimientos y en la edificación. Cuando hayan bases, cuando haya edificación, podemos saltar a otras áreas. Amén. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios por los presentes y gracias por esta palabra. Recuerden, la palabra de Dios usted la recibe y no se ha parado de la silla y quizás se la están probando. La palabra de Dios es para vivirla, es para practicarla, estos principios y todos los principios que usted aprenda en la fundación. Todo lo que le den, toda la cátedra, toda la cartilla, si tiene que hacer actividades, oficios, terapia, la huerta, lo que le toque, leña, cocinar, planchar, lavar baños, aseos, todo eso hace parte de esa disciplina que hace parte de las columnas que necesitamos para sostener una edificación llamada rehabilitación, restauración, resocialización y regeneración, muchachos. Dios los bendiga, familias, gracias a las familias, gracias a las fundaciones presentes, gracias a las mamás, a los papás que madrugan aquí, que se disponen a recibir el mensaje, que acompañan y que buscan unidad familiar, porque a veces se carece de ese proceso, pero creo que vamos bien, vamos de la mano de Dios y a veces es lento, pero vamos seguros. Dios los bendiga, feliz resto de día para todos ustedes. Amén, muchas gracias. No hay Amén, apóstol. devocional, Dios ya los saben, bendiga. nos vemos el jueves, pero si nos vemos mañana en la Escuela de Sabios. Buenos Amén. días, bendiciones Gracias, para apóstol. todos. Un Gracias, bello día. apóstol. Muchas gracias. Bendiciones para Feliz todos. día. No ha terminado, queden quietos ahí.